Hola, muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo esto. Mi nombre es David Mata. Estoy cursando la materia de semiología y este es mi proyecto final hablando sobre la semiología en la cinematografía, desarrollo y evolución de los procesos semióticos en la cinematografía, hablando de encuadres, teorías y mucho más. Bueno, en mi proyecto final de semiología lo quiero hacer sobre la semiología dentro del cine, abordando varios temas o varias escenas, significaciones de películas de cómo ha ido aumentando la semiología sin darnos cuenta en el cine, como la teoría del color, el efecto Kuleshov y los orígenes de este efecto que han innovado esta industria a un grado psicológico que al no darnos cuenta es imperceptible para cualquiera que no sea un experto. Uno de los grandes avances del cine ocurrió cuando el interés de los dictadores de ese entonces hacia el cine, ya que ellos pensaron que era una gran oportunidad para promover su mensaje y realmente así fue como sucedió. Ellos iniciaron estos experimentos al hacer cine con grandes maestros cineastas de esa época haciendo experimentos en escuelas de cine, incluso varios fueron expulsados de esas escuelas de cine porque sus experimentos pensaban que no iban a tener impacto a la hora de grabar cine, pero realmente cambió el mundo. Por ejemplo, el efecto Kuleshov es mostrar una cara antes y una cara después en una secuencia de imágenes para demostrar un punto que podría cambiar la perspectiva del espectador hacia la persona, que nos muestra el efecto Kuleshov y cuáles son sus ventajas usando un close-up de la persona y una escena cualquiera. Vamos a verlo. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Como pudimos observar, se muestra una cara antes, se muestra una escena cualquiera y se muestra una escena después, lo que causa una reacción. Pero si usamos la misma secuencia de video de la persona sin mover nada y mostramos otra secuencia de escena totalmente diferente, se muestra otro sentimiento y provoca una sensación muy diferente a la que vimos en la primera secuencia. Ya con la explicación que nos da Hitchcock podemos tener una idea más completa de lo que es el efecto Kuleshov y cómo esto influye inconscientemente usando la semiología para influir en las personas. Tomamos un símbolo y te podemos presentar algo, pero lo cambiamos de otra manera y es totalmente diferente. Las cuestiones del símbolo cambian drásticamente. Los orígenes de este efecto vienen desde la época del renacentismo en Rusia, cuando empezó mucho la pintura, que ellos tienen una forma diferente de pintar los retratos. Por ejemplo, no es diferente, es muy diferente las pinturas de Da Vinci, son muy diferentes las pinturas de Leonardo, varían bastante de un artista a otro, porque es una percepción que se le da a una cosa. Pero los rusos tienen una cosa totalmente diferente. De ahí nace el efecto Kuleshov, donde ellos muestran al Cristo ruso, que es un autorretrato, bueno, un retrato a su imaginación de un Cristo inexpresivo, que esa pintura fue hecha para reflejar los sentimientos que uno tiene por dentro.
Uno cuando ve la pintura y te dice, interpreta la pintura, ¿qué estás sintiendo? Tú lo ves y dices, o estás sintiendo tristeza, tal vez, tiene miedo, o sea, un vacío, está aburrido. Es algo que se expresa a través de la pintura. Este efecto lo tomaron y lo llevaron al cine, así creando el efecto Kuleshov. Otra cosa muy importante es la teoría del color, que también viene muy ligada a la pintura. Con los lienzos que usaban colores para transmitir sentimientos, para que no solo la pintura y los personajes pintados te dieran una expresión, te dieran un sentimiento, que los colores son un símbolo de las expresiones que sentían los artistas en ese momento. En las películas se puede interpretar la teoría del color también, incluso en la iluminación. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos una luz aquí, el color más blanco que sería aquí en mi rostro en contrapicada, que me da un sentimiento de que estoy planeando o tengo pensamientos muy macabros. Incluso podemos cambiar la iluminación y el color a algo por aquí que se da el efecto de que estoy siendo iluminado, que se me aclaran los problemas. A veces puedo usar en ese contexto. O también incluso en la escenografía, por ejemplo, aquí pueden ver que mi oficina es un color café beige, que es un color neutral, que realmente representa armonía, calma, tranquilidad. Pero en cambio, si las paredes estuvieran pintadas de rojo, la puerta fuera amarilla, el rojo incita pasión, peligro, lujuria. El amarillo sería algo que enfoca tu atención exclusivamente en la puerta, en esta puerta que se ve aquí. Por ejemplo, yo puedo estar aquí hablándoles a la cámara, pero si la puerta fuera amarilla o fuera otro color más intenso que el que está aquí alrededor, obviamente, aunque yo esté hablando aquí en cuadro, tú prestarías más atención aquí a la puerta, tan siquiera unos segundos, porque es la teoría del color. O sea, los colores reflejan tantos sentimientos y también llaman tanto la atención de las personas que es inevitable no poder verlos. Aunque sea un microsegundo, incluso tú no te das cuenta, tú los ves inconscientemente. Bueno, continuando con esto, pasamos a la relación figura-fondo de la psicología de la Gestalt, que esta nos dice que cuando se focaliza la atención en un elemento, se separa la imagen entre el fondo y una figura. ¿Qué queremos decir con esto? Que al separar la figura del fondo, al separar una figura, cual sea, por ejemplo, tomamos una simple medalla, que la medalla representa honor, valentía, sacrificio, y le damos un tono diferente, le damos un contexto. Digamos que un personaje, esta medalla la roba a un ex militar que él asesinó y la porta con orgullo. Esa medalla ya no representaría honor. Nosotros la veríamos como una prueba de la deshonra que cometió el personaje. Algo que no es, aunque la figura sea un símbolo de respeto, al darle la separamos del fondo, del contexto que teníamos, le damos otro simbolismo a esa figura. Esto lo podríamos ver en la película de Gladiador, en la escena de la tragedia donde Maximiliano encuentra a toda su familia masacrada y él encuentra un juguete. Un juguete representa alegría, inocencia, algo infantil. Pero a él al encontrarlo en ese contexto, en ese fondo, aunque el juguete
simbología universal representa inocencia, el juguete ya no representa eso, representa la tragedia que vivió, el recuerdo que le trae de su familia muerta, de todo lo malo que le trae ver ese juguete. Le recuerda a la vez a su familia, les recuerda los errores que cometió, les recuerda todo, cambia totalmente el simbolismo del objeto. En esta escena de la película podemos observar cómo él, al ver a su familia muerta, masacrada, él, al tener esa esencia tan pura en el objeto que era un juguete que le dio su hijo, pasa de ser algo inocente, cambia el símbolo, el significado del símbolo, algo totalmente diferente, algo, una aberración, un odio que lo consume por dentro, el recuerdo de que su familia está muerta, que muy en el fondo ese símbolo tiene la inocencia, pero sobre todo encima tiene la culpa que él siente por dejarlos solos. Incluso en la siguiente escena de la película vemos como este símbolo vuelve a cambiar, este significado vuelve a cambiar al enterrar el muñeco y que se libera el espíritu de Máximo. Vamos a verlo. Ya somos libres. Te veré en la eternidad. Pero aún no. Aún no. No.
esta escena que vimos, que es donde el esclavo que liberó el personaje de Máximo entierra un juguete que fue el juguete que le entregó el hijo de Máximo al general antes de irse a la guerra, antes de que ese símbolo cambiara drásticamente, de que representara, de recordar a Máximo todo el trauma que sufrió al encontrar a su familia muerta, que siempre cargado como un recordatorio para llegar a su venganza, a su objetivo. Cuando por fin lo entierra, toma un tercer símbolo, otra significancia, que es la liberación, la libertad, la exoneración del espíritu, de la memoria de Máximo al vencer y lograr su cometido de no solo liberar a los esclavos, sino lograr su venganza, de que ya podrá descansar en paz con su familia. Incluso en las escenas de la película vemos a Máximo recorrer su casa en el más allá, viendo a su familia a lo lejos en sus últimos momentos de vida. Y todo esto se relaciona también con el muñeco. Al ver enterrado, uno subconscientemente piensa que ya todo está solucionado, ya es el final de la película, que es Máximo, es como entierran a Máximo, el espíritu de Máximo es enterrado y es liberado al fin. Ese sería mi proyecto final del efecto de la semiótica, de la semiología en la cinematografía, hablando desde la teoría gestal hasta la teoría del color, incluso el efecto Kuleshov, hablando desde sus inicios, que fue en la teoría del color. Esto en la antigua URSS, la Rusia, en la época de Lenin, Stalin, cómo fue evolucionando la semiótica, cómo fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la regla de tercios, la regla de color, la psicología del color, la psicología de la iluminación, todo eso desde los inicios de la semiología en la cinematografía.